Habló en estos días el arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández. Es quizás el cura más cercano al Papa, a Jorge Bergoglio. Habló de esto, habló del capitalismo, de la democracia, habló del registro del otro. Tómate 30 segundos para escuchar un fragmento. Hay algo que a mí me duele y es que yo creía que esto que nos está pasando nos iba a enseñar, nos iba a humanizar más, ¿no? Y durante unos meses creí que eso estaba ocurriendo. Pero últimamente tengo la impresión de que no, que estamos en una especie de nerviosismo, de angustia individualista, de sálvese quien pueda, ¿no? Cuando en realidad los afecta muy poco el impuesto. O sea, en la práctica, en lo concreto, frente a lo que tienen, los afecta demasiado poco, no les cambia la vida, ¿no? Pero me parece que la oposición a esto no es tanto por la plata, sino por una cuestión ideológica, no por un planteo de lo que es la vida en sociedad. Parece que después de las paredes no existiera nada, ¿no? Y como a los pobres, por ejemplo, no los vemos mucho, más que alguno que esté por ahí tirado en la calle, en el centro, ¿no? Los que viven por acá, no, es como que ignoran que existen estas casas donde hay la angustia por la comida, por el día a día, ¿no? Con chicos que no tienen acceso a los mínimos recursos, pero como no se los ve, son invisibles, ¿no? Uno vive como si no existiera. Le tenemos que imprimir humanismo a esta sociedad, dijo el arzobispo Fernández, porque si no este país se nos va a la mierda. A mí me duele especialmente decirlo, porque yo no me voy a ir a vivir a Uruguay, porque quiero que mi familia siga viviendo en este país. Y la verdad es que los que triplicaron su fortuna el año pasado, y que en algunos casos están, no digo por Galperín, porque él no lo hizo, él ya figura como residente en Uruguay, así que no está alcanzado. Hay muchos, y hoy vamos a mostrar muchos más nombres, muchos de estos magnates que, de vuelta, multiplicaron su fortuna el año pasado y que ahora están interponiendo recursos de amparo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. 2% de sus patrimonios, 2% de sus patrimonios. La falta de registro del otro, el no ver detrás de esa pared, mueve a personas que tienen miles de millones de dólares que no se van a poder gastar en su vida al egoísmo más escandaloso, más anticristiano, pero en general más reñido con la ética más elemental. Repito, no es que él la pegó, que Galperín la pegó porque es un genio con Mercado Libre. Todos los billonarios de la lista Forbes aumentaron sus fortunas durante el año de la pandemia. Los 2.755 magnates que tienen más de 1.000 millones de dólares en el planeta aumentaron 85% sus fortunas durante la pandemia. Claro, él la incrementó un poco más todavía. Y en ese contexto, el gobierno amaga con acelerar, pero lamentablemente pisa el freno. Pisa el freno con el salario mínimo, que deja de ser una herramienta que empuje hacia arriba los sueldos, como fue durante la época de Néstor Kirchner. Pisa el freno con el gasto. El discurso dominante dice que no hay plata, pero hay. El problema es a dónde está esa plata. ¿Qué pasó en estos últimos meses? Después del rescate económico de la pandemia, ahora vamos a la plata que hay en la calle, pero después del rescate económico de la pandemia, que fue una gran cantidad de plata, que el gobierno efectivamente imprimió y puso a circular, después de eso se apoderó del gobierno una heterodoxia cautelosa que para mí cada vez se parece más a la ortodoxia. Pisó el freno con el gasto y pisó el freno también con la cantidad de plata en la calle, con la emisión. Entonces los que dicen ahora no se puede volver a hacer un paquete de asistencia, pierden de vista, por ejemplo, que el Estado este primer trimestre gastó un poquito más que el primer trimestre que el último trimestre del año pasado, pero mucho más que en la pandemia, mucho más gastó en la pandemia que en el trimestre primero de 2020. Míralo acá en el gráfico, se ve muy nítidamente. Acá tenés el impulso
monetario que tuvo el circulante, la plata en la calle, durante 2020, es eso que va de 2003-40 a 2008-87. No importa el número, lo importante es que veas la trayectoria. Y fíjate cómo después eso desciende. ¿Y hasta qué punto desciende? Desciende hasta el mismo punto de circulante que había antes de la pandemia y hasta el mismo punto de circulante que había a mitad de 2019, cuando estaba en marcha la aspiradora de pesos del Fondo Monetario ejecutada por Mauricio Macri. Entonces, la verdad que esa cautela a la hora de gastar solamente se explica por la relación con el Fondo Monetario, pero la verdad es que la maquinita no está funcionando a pleno. No hay una maquinita. En ese gráfico se ve claramente que tenemos la misma cantidad de plata circulando que antes de la pandemia y que a mitad de 2019 en términos reales. Claro, ¿qué pasó? Bueno, la plata esa que se emitió el año pasado se devaluó, como tu sueldo, como el salario mínimo. En el medio subió mucho el dólar también. Bueno, el problema de la falta de circulante se nota cuando ves la comparación. Fíjate lo que recibió Macri. Macri, de 3 pesos que había circulando en la calle cuando asumió, aspiró 1 y dejó 2. Y eso es lo que entregó. Eso hace al funcionamiento de la economía. Pero claro, vos escuchás en todos los canales todo el tiempo, no, la maquinita, ese es el problema, no hay que gastar, eso es lo que lleva a la inflación, eso es lo que lleva a que suba el dólar. Bueno, estamos en guerra, lo dice el presidente todo el tiempo. Yo la economía de guerra no la estoy viendo en esta heterodoxia cautelosa. La negociación con el Fondo Monetario ya no se sabe bien quién la está llevando, pero en estos últimos días me enteré que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, le hizo una propuesta distinta al enviado de Joe Biden, del Consejo de Seguridad Nacional. Le dijo, ok, el acuerdo que quieren hacer ustedes es máximo de 10 años en el caso del de facilidades extendidas, máximo de 5 años en el caso del stand-by, que es el que firmó Macri en su momento. ¿Qué tal si hacemos un 2 por 1? Y firmamos 2 acuerdos en uno a 15 años en el mismo momento, con menos condiciones de la que tendría un acuerdo tradicional, en vistas de que el fondo quebró todas sus reglas para darle esta plata a Macri. Bueno, el hombre tomó nota y se fue. Es simplemente el representante del accionista mayoritario en el fondo. Pero esta negociación, que en definitiva va a tener en sus manos nuestro bolsillo durante los próximos años, ¿no debería ser más abierta a la población? ¿No debería ponerse más en negro sobre blanco qué nos está exigiendo el Fondo Monetario y qué estamos haciendo por pedido suyo sin decirlo? Porque si no, no se explica tanta cautela. Si no, nos explica que ante un 42% de pobreza, que ante 3 millones de nuevos pobres el año pasado, que ante 1 millón de personas que tienen su empleo perdido en algún lugar de la pandemia y nunca lo recuperaron, que no haya una reacción más enérgica, un impulso fiscal en modo Cruz Roja, como venimos reclamando. Porque si no, lo que rige es el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte. Y los más fuertes están cada vez más egoístas. Así empieza Brotes Verdes.